ñuqakani mayurmi haqamanta urmaykamuq. Manay mamayuq manay taytayuq sapachallay kay llaqtapi, sapachallay kay mundupi. Ñuqakani mayurmi haqamanta urmaykamuq. Manay mamayuq manay taytayuq sapachallay kay llaqtapi, solitita kay mundupi. Manas ñuqapa mamay kanchu ñuqamanta waqananpaq. Ayukunalla silbarimun mamay nispa, taytay nispa, mamay nispa, taytay Bájalo casera, 10 por un solo medio, te casera, 10 por un solo. Puede meter la galleta ahí, igual. Yo soy Rita Micaela Valer López, tengo 41 años. He nacido acá en Lima, mis padres son de provincia. Nací en un sitio, como lo llamamos acá en Lima, Callejón de un Solo Caño. Le decían Callejón de un Solo Caño porque ahí vivían, por decir, 10 a 12 familias. Y solamente había un solo caño y un solo servicio higiénico. Y las personas, yo recuerdo que muchos se peleaban por el agua. Mis padres son provincianos, vienen de Puno, que está en la frontera de Perú. Son quechua hablantes. De niña yo, como mi mamá no hablaba muy bien el castellano, entonces hablaba palabras en quechua. Y yo, lo que mi mamá hablaba, yo le entendía. Es más, yo creía que ese era el idioma que nosotros hablábamos, porque en ese tiempo todavía no iba a la escuela. Para comer, ¿no? Nos llamaba y decía jamuy, jamuy. Cuando me decía retírate, me decía hatari, hatari, ¿no? Pero en ese tiempo tú no hablabas muy bien castellano, ¿sí? No. No hablabas muy bien. No. Hablabas poquito. Ah. Eso es cuando... Yo siempre trabajaba así de cocinera de Sicuani. Ya. Ahí ella me estaba aprendiendo ya. Ah, ya estabas aprendiendo ahí recién castellano. Ajá. Ya estoy aprendiendo. Poco a poco me enseñaban ahí también. Ellos te enseñaban a hablar Ellos que no sabían hablar. Mi patrona no sabía hablar quechua ni nada. ¿No? Ahí me hace mi patrón. ¿Cómo te decía? Anta compra, pero yo no sé. Entonces mi fue ya miraban papelitos. Papa Ulcumayo, papa Machcapapa, Liberteña, amarilla, chaulina, segunda, tercera, arequipeña. Cuando llegué al colegio, yo usaba el mismo lenguaje, ¿no? O sea, muchas palabras. De niños no tenemos mucho, ¿cómo se puede decir? Muchas palabras que intercambiamos con los niños. No hay muchas, solamente lo esencial, ¿no? Por decir, causachum, ¿no? Por decir, cuando yo decía viva,
es causacho. Entonces a veces yo decía, viva, causacho, entonces yo gritaba, era mi expresión, ¿no? De niña, decía causacho, pero yo decía, en vez de decir viva, viva, yo gritaba causacho, y me miraban y yo no sabía por qué me miraban. Entonces decían, ah, esa serrana, esa que es chalchancoca, huelen feo. ¿Y ellos fueron los que te trajeron acá a Lima? Otros. Ah, otros fueron. Otros. Esa se quiera voy allá, la hice. No. Una policía sabía. Ya ellos te trajeron acá a Lima. Arequipa. Ah, en Arequipa. Después de Arequipa me vine. ¿Te trajeron acá a Lima? Aquí hay una como ingeniero, ya venimos con la señora, con mi comadre ahorita que aquí tengo. Ah, ya ella te trajo acá a Lima. Así. Estaba yendo yo a buscar trabajo, me encontramos camino, ya me conocía. Ya, vamos a Lima, me dijo, ya pues. Pero ella te Yo creí que mentira. Ya. Y yo estaba acá ya. A ver, deme 12 panes. Hemos venido buscando trabajo, pues. Buscando trabajo y para trabajar no hay trabajo, pues. Para viejo. Vendo pan nomás, no da, pues. Ni para comer nomás un poco. Para comida corriente nomás, no para comer carne así, no da, pues, no me alcanza mi trabajo. En Guano también es escaso trabajo, pues. Escaso, no hay. Mucha gente ha aumentado, no hay trabajo. Deme pan. Deme 10 panes. Buenos días. Claro, hablo castellano, pero eso no es completo, pues, es faltando, pues, no hablo correcto. Sí, pues, señorita, no hablo correcto. Comprendo, pero más allá correcto no puedo, pues. No comprendo mucho. Hay otros más correctos hablan, pues, ¿no? Gente estudiados, preparados, hablan más correcto, poco comprendo. Inglés no comprendo nada. Entonces la profesora nos enseñó a hablar como ellos, o sea, hablar de una forma, qué cosa era lo que significaba cada palabra. Y así fue con el tiempo. ¿Por qué tú hablas así? Decía la profesora, esto no es así. Tú debes, ya no como habla tu mamá, tú no debes de hablar. Tienes que hablar así como todos para que todos te entiendan y todos ya no te estén mirando, ¿no? Mamá, ¿y cuando tú eras niña no llegaste a ir al colegio? No, ¿No había colegio o es que...? no había. Después había. De la fuerza entre 6 meses, ¿no? Mucho trabajo había. O sea, no A la chacra. O sea, mi abuelita te puso solamente 6 meses. No me has puesto. ¿No te ha puesto colegio? No, yo voluntar me fui. Tú fuiste por tu voluntad. Por voluntar. No querían que estudiara. ¿Quién no quería que estudiaras? Mi mamá. ¿Qué decía mi abuelita? No, aquí estudia para mujeres. Ah, no debe haber estudio para mujeres, decía mi abuelita. ¿No? Nunca estudiaba. Mi mamá, como era una persona que nunca había ido al colegio, no conocía, no sabía, no nos enseñó a rezar. Solamente cuando había una imagen decía, ese es Papá Lindo. Papá Lindo, había una veneración, pues, ¿no? Y cuando veíamos a los sacerdotes, ellos no eran lo máximo, eran como, se le tenía que respetar porque mi mamá decía, veíamos una imagen, es Papá Lindo, todo. Sí le teníamos respeto, todo, pero no nos enseñó a rezar. No sabíamos rezar de niños en casa, eso lo aprendí en la escuela. Y recuerdo que la profesora varias veces me pegaba, y un día le conté a mi mamá, no, mamá, ve, mira, la profesora me pega. Entonces mi mamá dice, bien hecho, pues, bien hecho. Seguro que no aprendes, seguro que no sabes hacer bien las tareas, por eso es que no contestas, seguro, o no, que habrás hecho que por eso te pega. Mejor que te dé más, me decía. Yo recuerdo que, yo decía, ¿cómo mi mamá no me defiende? ¿Por qué no me defiende mi mamá?
Mi mamá no encontraba, cree que es correcto que me esté pegando. Y a veces yo también pensaba que sí, ¿no? De repente está bien lo que hace la profesora, ¿no? En ese instante de niña yo pensaba, sí que es lo correcto. Entonces yo era una chica, siempre una niña, mejor dicho, con miedo. Aprendí todo con golpe. Aprendí a leer con golpe, y nos pegaban delante de todos. Y yo tenía miedo, decía, no, yo me debo de portar bien, siempre me voy a portar bien, me voy a dar motivo para que me castiguen. Claro, es que me castiguen porque quizás no aprendí bien el Padre Nuestro, porque en ese tiempo recuerdo que la profesora le pegó a una chica porque no sabía bien el Padre Nuestro. Y yo tenía que aprender y tenía miedo cada vez que venía la profesora, uy, tengo que aprender el Padre Nuestro. Firmes, descanso, atención. A ver, un niñito para hacer la oración de la mañana. A ver, todos vamos a rezar con fervor, con cariño, pidiendo a Dios para que nos ayude en todas las actividades que vamos a realizar hoy día, ¿ya? A ver. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros en tu reino. Y hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios ninchi, quechua. Dios ninchi, igual en casa. Quechua dicen Dios ninchi, dicen. Dios ninchi ya no pamanchi, dice. Quechua. Dice ayuda a Dios. Dios ya no pamanchi. Dios cambia más, nueva vida te cambia más. Por ejemplo, emborrachamos, tomamos, el cambio pues viene, nuevo ya te da, pues. Ya no quieres ya tomar nada ya. Pues. Por ser nomás ya, si quieres el vicio. Por ejemplo, tú fumas cigarro, cuando entregas cuando arrepientes a Cristo, puedes quitar tu cigarro. Solito se queda. Pues. Si bailan, pero yo no he estado en fiesta, pues en casa no me ha gustado mucho. Pues. Desde muy chiquito no he ido a fiesta mucho. Yo estaba en mi casa trabajando. En fiesta hay veces discutes, hay veces sales peleando. Cuando no comprendes, no vale. Pues. Claro, depende de cada persona, pues. Claro, otros se van. A mí no me gusta mucho. No me gusta. Acá también no veo fiesta, no me gusta. En el nombre del que habla, y hijos, esposa, le damos pues mis más sinceros agradecimientos a todos y a cada uno de ustedes por habernos traído nuestra Santísima Cruz. Y eso es todo y espero un ratito, por favor, para hacer un pequeño brindis. Hermano, discúlpeme, pero lo que estamos jugando lo podemos hacer en la casa de él, No, un bocadito nada más, hermano. Un bocadito, nada más, no es el licor. Un bocadito, hermano. No es permitido nada, absolutamente. Cuando los cargadores cargan así. Dios existe, ¿no? ¿No crees, no? Nuestra tierra, ¿quién ha formado? Solito apareció, ¿cómo? Eso, pues, señorita. Dios lo que ha hecho, pues todo, ¿no ves? Ya cuando usted comprende, pues, es mejor. ¿Y tierra quién ha formado, pues? Dígame. ¿Tu papá o tu mamá?
Tierra, después luna, ¿quién ha formado? Sol. Ahí está, pues Dios sí existe. Pues. Gente no cree en Dios para que emborrachan, para que hacen fiestas, para que adoran ídolos. No creen para que hacen cargar cruz. Esta gran imagen como es la Santísima Cruz de Motupe. Señoras y señores, esta es una manera, una forma hermosísima de brindarle todo el amor y cariño a la Santísima Cruz de Motupe en sus 25 años, boda de plata. A ver si todos cantan conmigo, ¿eh? Las manos fuertes para la Santísima Cruz, bien fuerte. Venimos todos con gusto y placer. Y así fue pasando el tiempo, los años. Terminé la primaria en ese colegio, ¿no? Así a golpes aprendí. Hay un dicho, ¿no? Dice que la letra con sangre entra. Bueno, en mi caso pasó eso. Fui una niña, ¿no? Reprimida en todo sentido. Reprimida en todo porque yo nunca podía decir lo que yo pienso, lo que yo creía que era, nunca, porque nunca se me permitió. Y quizás pasó el tiempo y yo pensé que eso era, que es así, pues, que no había otra cosa, que era normal, ¿no? Esa forma de vivencia que yo había vivido a través de mi niñez, yo pensé que era normal, que así se trataban a todos, que era una forma de generar respeto. Claro, era respeto, pero también era miedo, temor. Pienso que eso no es bueno, ¿no? Ahora pienso que no. Es mejor a una persona, más te lo ganas con amor, con cariño, es algo más sincero, más leal, ¿no? Que con fuerza, imponerse, ¿no? Cuando tuve 14 años, mi papá quiso ir a la sierra, a Puno. Nos fuimos primero por Arequipa, de ahí a Arequipa tomamos recién un tren, el tren tenía que ir a Juliaca, de Juliaca nos fuimos a Zángaro, y yo para llegar hasta su tierra de mi papá, que era Zángaro, me parecía lejos. Después de 2, 3 días recién llegamos a nuestro destino, viajando, y yo ya me sentía cansada, me sentía incómoda, pero me gustó su gente, o mi gente, que yo siempre digo, ¿no? Mi papá, aunque a veces dice son nuestra gente, yo digo que también es mi gente, me identifico con ellos, porque son gente bien sencilla, gente que, por ejemplo, a mí no me conocían, y estaban ellos comiendo su papita con su chuño, y me invitaron, y estaba rico, a mí me gustaba porque todo, ay, qué rico comen acá. Me habló en quechua, ¿no? Yo le entendía ciertas palabras, como yo no había perdido eso. Me dijo, micuy, micuy, micuy. Y yo le entendía, ay, ya, miski, dice, ¿no? Miski, miski, dice, ¿no? Me come, rico, me decía. Entonces yo ya le entendía, ¿no? Pues, y yo le decía, gracias, ¿no? Acá todo el mundo se saluda, acá ves a una persona, si no lo conoce y está comiendo, él no puede comer y sin ver a otra persona que no está comiendo nada. Ellos son así, siempre invitan. Ay, ¿cómo allá en Lima no es así? Ah, no, en Lima no, tienen otras costumbres acá, ¿no? Acá somos todos así, dice. Me pareció bonito, ¿no? Entonces llegamos a la casa de mi tía. Mi tía era quechua, hablaba puro quechua, no hablaba nada de castellano. A mí me gusta mucho la historia, ¿no? Me preguntaba por qué mi tía no sabía leer ni escribir, bueno, apenas había ido al colegio. Entonces, ellos me contaban de que ahí en la provincia, en esa época, no era obligatorio como ahora dice, ¿no? Es más, los colegios quedaban demasiado lejos, la distancia era demasiado, no había profesores, y si los había,
dice que los padres no estaban muy de acuerdo que estuvieran los chicos, porque después quién ayudaba. Me contaron también que en esa época había muchos hacendados. El hacendado era pues propietario de unos terrenos. Y yo le digo, pero papá, le digo, esos hacendados no eran ni siquiera personas así como nosotros, ¿no? O sea, le digo como nosotros, un hacendado con un apellido muy español. Por ejemplo, en Puno siempre hay los Mamani, los Quispes, pero el hacendado no tenía el apellido de nosotros. Era un apellido muy, hasta a veces un poco extranjero. Y decía, pero ellos nunca habrán sido dueños. ¿Cómo se hacen dueños si nosotros hemos vivido primero? Le decía, si nosotros hemos sido primero que ellos, ¿cómo es que se hicieron dueños de tantos terrenos? Entonces mi recuerdo que mi tío me dijo, ¿no? Mi tío nos contaba hacia nosotros. Es que ellos no han comprado ningún terreno, ellos han venido a tomar posesión decía que hubo un conflicto armado. Y en pago, dice, de ese conflicto, como ellos habían tenido un grado militar, ¿no? Entonces, como no les podían dar dinero, entonces dice que el Estado les dio como una asignación de terrenos. Yo le digo, pero ¿cómo van a dar el Estado eso si tampoco no era suyo, si ellos tenían derecho? Es que ellos creían que no había nadie, pues. Entonces, y ellos tampoco no se habían preocupado porque no tenían títulos, ¿no? Título que le llaman ellos. Ellos sabían que eso era suyo porque le había pertenecido a su abuelita, a su abuelito, y así había sido en generación. Dice que hubo enfrentamiento. Ahí murieron bastante también de mi familia, dice. Por eso mi papá es solo, porque los demás, dice, en ese enfrentamiento murieron. Ellos ganaron pues porque eran mucho más y tenían pues armas, ¿no? Pistolas, cosas. Ellos solamente tenían la guaraca, las piedras, su fuerza, ¿no? No podían defender. Actualmente, mucha gente de provincia viene